¿a quién debo ayudar? A mi gente sería nuestra respuesta obvia. A los que me aman, a los que han estado siempre conmigo, a ellos debo ayudar. Aquella persona buena, aquella persona extraordinaria que está pasando un momento difícil, un tiempo de calamidad. A esa persona debo ayudar. A los niños desamparados, al más débil, a ellos debo ayudar. Usted tiene razón, porque algo dentro de nosotros nos lleva a empatizar con las necesidades de la gente que amamos o creemos merecen nuestra ayuda. Es fácil ayudar a estas personas preciosas, mientras que es muy difícil darle una mano a los que son tóxicos o tienen convicciones religiosas e ideologías contrarias a las nuestras. Pero Jesús nos dice a nosotros que debemos ayudar a cualquier persona necesitada. No importa su raza, ideología, religión, sexo o su posición social. La esencia del cristianismo dice que debemos ayudar a todo aquel que tiene necesidad. Y Jesús nos enseña acerca de esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 29 hasta el 37. Y esta enseñanza de Jesús tiene un contexto. Un experto en la ley religiosa judía, en la ley de Moisés, se acerca a Jesús y le dice: Rabí, ¿qué debo hacer para ganarme el favor de Dios? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y entonces Jesús le dice a este experto en la ley de Moisés: ¿qué dice tu ley? ¿Qué dicen tus escrituras sagradas? Y este hombre responde: bueno, para ganarme el favor de Dios debo amar a Dios y amar a mi prójimo. Y Jesús entonces le responde: bien has contestado. Y el orgullo infló el pecho de este hombre religioso. Pero este hombre quería justificar sus acciones y entonces le hace otra pregunta a Jesús y le dice: pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi compatriota? ¿Quién es esa persona que yo debo amar según me enseña mi ley religiosa? Entonces, leemos desde el versículo 30 que Jesús le responde con una historia. Y comienza a narrar Jesús. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia
la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Quiero que te lo imagines, porque este maestro de la ley de Moisés, este hombre religioso, no dijo esto con alegría, con fascinación. Quiero decirte que él lo dijo a regañadientes, porque él odiaba a las personas samaritanas. Y ni siquiera dijo: este samaritano es el prójimo, este samaritano es el que se portó como un patriota, como alguien que ama a sus hermanos, a la gente de su pueblo. Entonces Jesús le dijo a este hombre que respondió, Jesús lo acorraló, Jesús le dijo a este hombre que respondió: así es, ahora ves y haz lo mismo. Y de esta manera Jesús desarmó la estructura religiosa de este hombre, desarmó la autojustificación de este hombre. De esta manera Jesús reveló que este hombre, aunque sabía mucha religión, aunque conocía las escrituras sagradas, realmente era un hombre sin amor y sin compasión. Él solo amaba a quienes lo amaban. Él solo amaba a los que eran judíos como él, que tenían su propia religión. Él solo amaba a los que se parecían a él, a los que le convenía amar. Él solo estaba dispuesto a ayudar a aquel que más adelante le podía seguramente devolver el favor. Pero quiero llamar tu atención en cuatro asuntos importantes. El primero lo encontramos en el versículo 30, y es esta: mira, los bandidos vieron a ese viajero como una cosa, como un esclavo. Lo vieron como un objeto, alguien del cual se podían aprovechar. Y ese hombre iba de Jerusalén a Jericó, casi 28 kilómetros en descenso, y era un camino peligroso. Y estos bandidos le quitaron lo que tenía, le dieron una golpiza y le dejaron moribundo. ¿Sabes una cosa? Hay mucha gente que se aprovecha de los demás, de los niños, de las mujeres, que se aprovechan de los más pobres, de los ignorantes, de los que no tienen cómo defenderse. Hay gente que se aprovecha de los que no tienen voz. Y esto es muy triste, porque aún personas de liderazgo político hacen estas cosas, aún líderes religiosos hacen estas cosas. Y estos bandidos, bueno, eran unos atracadores. Pero tú no tienes que ser un atracador para aprovecharte de otras personas, para explotarles, para engañarles. Y así se está portando nuestra sociedad. El más fuerte destruye al más débil, y tratamos de sacar ventaja. Es decir, no estamos mirando a las personas como nuestro prójimo, no estamos mirando a las personas como nuestros iguales, como alguien que merece respeto. No estamos mirando a las personas como alguien que ha sido creado a imagen del Señor. No estamos viendo que las personas son especiales, que debemos cuidarlas. Y esto es una cosa muy contradictoria en este siglo XXI, en este comienzo del siglo XXI, en esta edad posmoderna, en esta edad que algunos llaman poscristiana, en esta edad donde todos hablan de derechos fundamentales. Hay tanto discurso sobre derechos fundamentales, pero en la práctica la gente se aprovecha de otros, del más débil. Así como esos maleantes que robaron a este viajero que iba de Jerusalén al pueblo de Jericó. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás mirando a las personas? ¿Cómo miras a los que trabajan para ti? ¿Cómo miras a tus compañeros de estudio? ¿Cómo estás mirando a la gente de tu familia? ¿Cómo estás tratando a los ancianos? Cuando te acercas a alguien, ¿es porque le amas, porque le valoras o porque quieres sacar algo a cambio? Bueno, espero que puedas responder esa pregunta con sinceridad, y que si realmente has estado aprovechándote de las personas, explotando a las personas, engañando a las personas, si estás quitando a la gente sus derechos, si estás quitando las oportunidades a los demás,
es una buena oportunidad para mirar dentro de tu corazón, para confesar tu pecado al Señor, recibir su perdón, recibir su gracia y que Él te dé el poder para que hagas buenas cosas. El segundo aspecto que noto en esta historia es que el sacerdote vio al moribundo como un problema que debía evitar. Puedes volver tus ojos al versículo 31, por favor. Esta es la cosa, este sacerdote había terminado su servicio sacerdotal en el templo judío. Él estuvo durante su turno celebrando al Señor, su presencia, orando por el pueblo. Y de acuerdo a la ley de Moisés, él no podía tocar a personas que estaban muertas porque él se contaminaba, y el pueblo amaba al sacerdote. Lo veía como un hombre limpio, como un hombre puro, como un hombre admirable, como un hombre necesario para la sociedad, como un hombre importante. Y cuando Jesús está contando esta historia al erudito de la ley de Moisés, y Jesús dice que este sacerdote vio al moribundo y pasó del otro lado porque le vio como un problema. Si él se quedaba allí y le tomaba, era probable que el hombre muriera en sus brazos y él se contaminaría. Pero yo quiero que tú sepas que ya él había terminado su turno ofreciendo sacrificio, y por compasión, por amor, él tenía que ayudar a este hombre que era judío como él, y que Deuteronomio y Levítico habla de cuidar al compatriota. Un prójimo es un compatriota. Yo soy prójimo cuando me porto de forma solidaria, amorosa y compasiva con los colombianos. Yo soy un prójimo global, soy un prójimo universal cuando yo miro en cada ser humano la imagen de Dios y entiendo que necesitan ayuda, que necesitan ser escuchados. Y este hombre que enseña la ley de Dios, este hombre que ora por las personas, no tiene compasión. Él pasa del otro lado porque él dice: este hombre me va a contaminar. Pero quizás de pronto lo vio también como un problema porque de pronto dijo: ¿y qué tal si están los delincuentes aquí y también me atracan? Y mira, y esas cosas nos están pasando a nosotros, a los cristianos, y es vergonzoso reconocer esto. Los cristianos que sabemos acerca de amor, de compasión, de ayudar a los necesitados, y sabemos acerca de esa máxima del Señor Jesús que dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Los cristianos debemos conocer la palabra del Señor, pero Jesús no dice que nos van a conocer como sus seguidores porque sabemos mucha Biblia. Jesús nos dice que nos van a conocer como sus seguidores porque hacemos milagros o cosas espectaculares. No, Jesús dice que los cristianos serán conocidos en cada cultura, en cada nación del mundo y en cada época porque aman. Y ese amor es la resolución de hacer el bien sin mirar a quién. Ese es lo que Jesús espera de nosotros. Y los cristianos, al igual que ese sacerdote, que ese hombre prestigioso en la sociedad judía, estamos haciendo eso. No queremos involucrarnos con los necesitados. Miramos esto como un problema. Estamos viendo en muchas ciudades de América Latina personas que están limpiando vidrios de los carros. Vemos gente desplazada que está con niños en las aceras de nuestras calles. Ayer estaba en una fila para entrar a un cajero automático. Ya sabes que en este tiempo de pandemia todos tenemos un tapabocas puesto, guardamos una distancia de más de 2 metros, llevamos alcohol y alguna cosa de esta, y había una mujer que en un cochecito viejito llevaba a su bebé. Era una mujer, creo, de tan solo unos 16 o 17 años, es decir, una adolescente. Y ella estaba pidiendo dinero a quienes estábamos en la fila para entrar al cajero automático. Pero la escena se puso más conmovedora y más dolorosa cuando se sentó allí en el piso, en el suelo,
y comenzó a amamantar a su pequeño hijo y ella no tenía un tapaboca, y los ciudadanos que estábamos allí, algunos le regañaron: mira, ponte el tapaboca, ¿cómo haces esto? Es decir, la reacción de los que estaban allí no fue de compasión, no fue decirle: ¿por qué haces esto? Mira, levántate, aquí tienes un dinero para ti, para tu hijo. Porque lo que está sucediendo es que estamos viendo a la gente en necesidad y decimos: esto es un problema para mí, y preferimos pasar al otro lado. Pero luego notamos algo interesante, otro aspecto interesante en el versículo 32, y es que dice que el ayudante del templo, llamado también levita, vio al moribundo como una imagen más en un periódico amarillista. Lo vio como una curiosidad, como eso que te sucede a ti cuando estás navegando en la internet, cuando estás mirando redes sociales, cuando entras a la página de un diario y ves que dice: carro bomba explotó en tal ciudad del mundo, y sí, 200 muertos, y la gente está tranquila como nada. Niño fue violado, ok, listo. Una persona sufrió un accidente y solamente miramos ya estas cosas como nada. Y este ayudante del templo seguro venía de trabajar con el sacerdote. Y aquí hay una cosa impresionante: si los que tenemos autoridad como el sacerdote, los padres, los líderes espirituales, los gobernantes, los líderes de cualquier esfera de la sociedad, no hacemos bien las cosas, la gente que dirigimos, aún nuestros propios hijos, tampoco harán bien las cosas. Ellos van a repetir nuestros modelos disfuncionales, nuestros modelos de insensibilidad, nuestros modelos de falta de misericordia. Y seguramente el ayudante del templo vio que el sacerdote no hizo nada y él solo mandó un vistazo chismoso y dijo: ok, es otro más que se está muriendo en este camino. No sintió nada, solo vio una imagen más e hizo lo mismo. Que Dios nos ayude a nosotros a no perder esa sensibilidad con los necesitados. Que cuando miremos un telenoticiero, cuando estemos leyendo algo en el periódico, nuestra actitud como cristianos sea orar por estas personas y preguntarnos qué podemos hacer. Llega un momento que nos acostumbramos a ver aquí en Colombia desplazados por la violencia. Nos hemos acostumbrado a ver personas migrantes, personas de otros países en estado de indefensión, y no sentimos nada y le vemos como un problema. Eso está pasando aquí en Colombia, pero estoy hablando a nuestra audiencia de otras naciones. Es justamente lo que también está ocurriendo con ustedes. Y los cristianos tenemos que no ser solo oidores de la palabra de Cristo, sino hacedores de la palabra. Tenemos que saber que si solo escuchamos palabras, mensajes que nos inspiran, que nos confrontan, pero no lo ponemos en práctica, Jesús dice que nosotros estaremos edificando nuestra fe y nuestra vida sin fundamento. Y cuando vengan las tribulaciones de la vida, cuando vengan los desafíos de nuestra fe, vamos a sufrir una gran ruina. Es importante que decidamos poner en práctica cada palabra de Jesús. Y hoy Jesús nos está preguntando a nosotros: ¿quién es prójimo? ¿Quién es prójimo? Prójimo es aquella persona sensible a las necesidades de otro. Prójimo es aquella persona que es capaz de sacarse la cuchara de la boca para dar de comer al hambriento. Prójimo es aquel que entiende que los demás cometen errores. Y bueno, ¿y quién no comete errores? No debemos comportarnos como si nosotros tampoco hemos pecado. Prójimo es aquel que sabe que otro ha cometido errores, pero es capaz de ayudarle si esa persona necesita. Y el último aspecto es donde Jesús lleva toda nuestra atención. Es donde están enfocadas las luces, es donde están enfocadas las cámaras, en alguien que nadie está esperando. Cuando Jesús está hablando a este doctor de la ley, a este abogado, a este teólogo judío, que posiblemente era un fariseo,
y que otros estaban escuchando, ellos no podían creer que Jesús en la historia dijera que ese hombre importante como el sacerdote le importó nada ver a su prójimo morirse, a ese judío que tenía su propia fe y su propia religión. Ellos no podían creer que ese ayudante del templo, que también era admirado, hiciera lo mismo. Y te decía que las luces ahora estaban enfocando a un hombre, a un personaje que ellos no se le podía ocurrir que iba a mostrar misericordia, y es el samaritano. Y nos dicen los versículos 33 al 35 que ese samaritano que los judíos odiaban, los judíos odiaban a los samaritanos porque los consideraban un pueblo mestizo, un pueblo que había abandonado la fe de Abraham, un pueblo que se había mezclado con gente que habían traído las personas de Asiria cuando Israel fue invadido por ellos cerca del año 700 antes de Cristo. Y ellos consideraban que tenían una religión falsa, una religión adulterada, y había habido entre ellos muchas dificultades. Y entre el año 6 y el año 9 de la era cristiana, algunos samaritanos llegaron en día de la fiesta más importante judía, la fiesta de la Pascua, y tiraron allí huesos de muertos, profanaron esto, y eso enardeció a los judíos, y de verdad que se odiaban. El peor insulto para un judío era decirle que tú eres samaritano. Mira, yo conozco personas de otras naciones que cuando le dicen que son del pueblo con el cual tienen conflicto, se ofenden tremendamente. Y no voy a dar ejemplos porque no quiero ofender a ninguna persona, pero aún aquí en Colombia, las personas de ciertas regiones, cuando las confunden con otras regiones, se sienten ofendidos. Y estos judíos se sentían ofendidos si alguien les decía samaritano. Total, los samaritanos y judíos no se gustaban entre sí, se odiaban. Y aquí están las luces sobre el samaritano. Pero Jesús no presenta un samaritano malo, un samaritano rebelde, un samaritano que tiene una falsa religión. No presenta un samaritano como se imaginan los judíos, que tiene un corazón malo, un corazón perverso. No, Él presenta a un samaritano que es bueno. Él presenta a un samaritano que tiene misericordia. Y lo que hemos leído en estos versículos 33 al 35 es que cuando ese hombre vio a un judío que seguramente le había insultado, cuando vio a ese judío que le odiaba, cuando vio a ese judío que lo detestaba y le vio casi muriéndose, su corazón se derritió, su corazón comenzó a brotar compasión, misericordia, y entonces curó a este hombre con vino, con aceite, lo montó sobre su burro, lo llevó a un lugar para cuidarlo, dio dinero y dijo: mira, si hay un gasto de más, tú me conoces, soy un hombre serio, yo pago por este hombre. Así que cuidó a su enemigo, cuidó a aquel que le despreciaba, cuidó a aquel que de pronto le había hecho daño. Y ese es el llamado que nos está haciendo el Señor Jesús a nosotros. Los cristianos debemos ser prójimo de todo el mundo. No podemos ser solo prójimo de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos. No podemos ser solo prójimo de los compañeros de estudio de primaria que los amamos. No podemos ser solo prójimo de aquella persona necesitada que es buena y que nos mueve fácilmente el corazón. Tenemos que ser prójimo. Tenemos que ser persona buena, persona generosa, persona dadivosa, aún con aquellos que nos han difamado, que nos han injuriado, que nos han vulnerado algún derecho. Aquí en Colombia hay una polarización impresionante, porque personas que se entregaron las armas que eran de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ahora están en el Congreso, y hay personas que incitan al pueblo a una polarización y dice: ¿cómo es posible estos que cometieron actos terroristas ahora estén como padres de la patria? Y entonces otro llega y diga: ¿y cómo es posible que este hombre que hizo tanto por la nación esté encarcelado? Y comienza usted a leer mensajes en Twitter y se dará cuenta que eso es sable, eso es como si están escupiéndose. Y ahora mismo en mi país y también
en tu país la gente está creciendo en odio. Y hoy quiero hacer un llamado a los colombianos. Hoy quiero hacer un llamado a los latinoamericanos, a la gente de habla hispana. Hoy quiero hacer un llamado a cada persona del mundo y es decirle esto: estamos llamados a ser prójimo, estamos llamados a ayudar aún el que nos ha hecho daño, porque perdonar es sanar. Tú no perdonas porque alguien se lo merece, tú lo perdonas porque eso es justo delante de Dios y porque tu corazón sana. Y nosotros tenemos que ser prójimos de todo el mundo, no importa que tengan una ideología distinta a la tuya. Los cristianos conservadores tenemos que tener misericordia de aquellos que no creen en la Biblia, que niegan nuestras creencias, que tienen otro concepto de matrimonio. Los cristianos tenemos que ser próximos, tenemos que ser benignos con todas las personas, especialmente con los más débiles, como los niños, las adolescentes embarazadas, las mujeres, los ancianos, los enfermos, los que están enfermos de COVID-19. Nosotros tenemos que ayudar a cada persona. Y esta es la auténtica vocación del buen samaritano: hacer el bien sin mirar a quién. Donde germina el amor al prójimo, abundan muchas cosas buenas. Es el momento de perdonar. Es el momento de dejar de mirar atrás. Es el momento de ayudar a otras personas. Yo no digo que vas a estar riéndote con esas personas y vas a estar haciéndole mimos. El amor cristiano es la decisión de hacer el bien sin mirar a quién. No tenemos, según Jesús, una sola excusa justa para negarnos a brindar ayuda a un verdadero necesitado, a pesar de las barreras que puedan existir. Yo sé que hay sinvergüenzas. Yo sé que hay personas, que hacen un teatro y simulan que son necesitadas. Y estos sinvergüenzas que hacen una imitación de necesitado, digo, no los ayudes, denúncialos. Pero hay personas que están en necesidad, que necesitan de tu ayuda. ¿A quién debo ayudar? A todo el que tenga necesidad. No importa si piensa distinto a mí o si en algún tiempo me hizo daño.